vamos a corregir los ejercicios estos que algunos ya me habéis preguntado en directo, pero bueno, aún así los voy a comentar así un poquito sobre la marcha. Los tengo ya escritos aquí en el documento que os voy a subir esa INE, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. A ver, mira, el primero, ¿vale? Bueno, a ver, decir primero una cosa, los dos primeros ejercicios eran propiamente del tema 5, del tema de inducción electromagnética, mientras que el tercero era más bien del tema 4, ¿vale? De campo magnético. Como veréis, he intentado intercalar, primero eran más los de campo magnético, ahora pues de vez en cuando van siendo, alguno aparece por ahí, pero bueno, un poco a modo de refuerzo, repaso, ¿vale? De lo que ha sido la segunda evaluación, sobre todo la parte final, ¿vale? Con idea de que cuando sea que hagamos la recuperación o el examen de subernota o eso, si es que se hace, y ya veremos cómo se hace, pero bueno, por lo menos que lo vayáis teniendo fresquito. Por favor, aquel que vea que lo tiene un poco más flojo, pues bueno, que tiene material para repasarlo. Vamos a empezar. El ejercicio 1 nos habla de que en una región del espacio hay un campo magnético, y dice que varía según esta expresión. Entonces nosotros tenemos que entender que es un campo magnético homogéneo, isótropo, o sea, que apunta siempre para la misma dirección y que en fin, pues como los que son en estos problemas, ¿vale? Que lo único que cambia de este campo magnético es su módulo, y que cambia según esta expresión, ¿vale? Entonces, si eso es así, ya sabríamos dibujarlo, simplemente unas flechas. Las flechas que es verdad que a cada segundo van a ser más largas o más cortas, pues porque van cambiando, pero bueno. Y se nos dice también que en esa región tenemos un circuito de forma cuadrada, una espira, ¿tal? de estas dimensiones, de manera que el campo B lo atraviesa perpendicularmente. Entonces lo primero es tener esto en la cabeza. Este dibujo tenéis que hacerlo. Puede ser así en perspectiva como he hecho yo, o podréis hacerlo con unas aspas o con unos puntos, ¿vale? Depende de cómo queráis mirarlo. Si vosotros os colocáis, si imagináis vuestra cabeza colocada en este lado, ¿vale? Evidentemente las flechas van a venir hacia vosotros, con lo cual las pintaréis como puntos, mientras que si imagináis vuestra cabeza puesta en este lado, lo podéis pintar como aspas. Y eso va a cambiar el tipo de respuesta que deis en cuanto a el sentido de la intensidad. A ver, va a cambiar en cuanto a palabras, pero no en cuanto al sentido que va a tener, ¿vale? O sea, podéis decirme que es horario o antihorario según estéis colocando vuestra cabeza en un lado o en otro, porque en el fondo es como verlo eso, de frente o desde atrás, ¿vale? Es como si coges un reloj de agujas, si tú lo ves de frente, pues las agujas se van a mover siempre en sentido horario, pero si tú le das la vuelta al reloj y lo miras desde atrás, si fuese transparente, pues las agujas se moverían en sentido antihorario. Es lo mismo. Bueno, entonces, representado, vale, ya sabéis de qué os estoy hablando. Segundo, calcula la intensidad de corriente a través del circuito. Bueno, como ya hemos estado viendo, esto se hace a través de la ley de Faraday-Lenz. ¿Por qué? Porque identificamos ya que se está produciendo una variación del flujo que está pasando a través del circuito, ¿vale? Pasamos de una situación inicial en la que hay un flujo a otra en la que hay otro. Y en este caso, la variación se debe a que está cambiando el valor del campo magnético, ¿vale? A que está cambiando el valor del campo magnético. O sea, el circuito permanece inalterado, no se mueve, no se contrae, no gira nada. Lo único que estas flechas podéis imaginaros que están acortándose o alargándose según el campo evolucione, con lo cual la cantidad de ellas que pasan por aquí, ¿vale? Pues la cantidad de flujo va a ser distinta. Entonces tenemos esta ley, que es la de Faraday-Lenz, y lo que tenemos que hacer es expresar ese flujo en función de las magnitudes que se nos dan. Sabemos que el flujo viene dado por esto, ¿vale? Lo pongo aquí una vez más, luego ya no lo voy a poner más, pero esta es la expresión normal. En este caso concreto, el vector de superficie y el vector B son paralelos, son colineales, con lo cual el ángulo entre ellos es 0, y en el producto escalar, si el ángulo es 0, entonces el coseno es 1, lo podemos escribir así. Como el B no depende, o sea, a ver, el B depende del tiempo, pero en esta integral todavía no ha salido el tiempo por ningún lado, lo del tiempo viene después, al hacer la derivada. En esta integral el campo B no depende de las magnitudes espaciales que determinan la superficie, ¿vale? Que es lo que estás integrando. Con lo cual B puede salir fuera como si fuese una constante de la integral, porque B en el fondo es constante para un tiempo concreto. B es el mismo para todos los puntos de la superficie. Entonces, por eso tú puedes sacarlo así de la integral. Repito, para un mismo t, ¿eh? Entonces, hecho esto,
el valor de esta integral de superficie sin nada dentro es la propia superficie. Como es habitual, usamos esta fórmula para calcular el flujo, ¿vale? Bien, dicho esto, sabemos cómo evoluciona B con el tiempo. Aquí sí podemos meter ya la expresión del enunciado. Y la superficie, como es una espira cuadrada, bueno, pues sencillamente la ha dado como L al cuadrado, siendo L el lado de la espira, 30 centímetros, ¿vale? Bien, podéis haberlo dejado como S también, no importa, pero bueno, quería ponerlo en función de los términos del enunciado. Vale, tenemos esto, entonces con esto ya lo podemos meter en esta expresión y derivar respecto del tiempo, que es lo que se nos está pidiendo en el fondo, ¿vale? Hacemos la cuenta, derivamos, ¿vale? Esto es una constante, números, tal, polinomio, muy fácil, aquí, y nos queda esta expresión, ¿vale? Fijaos que esto es una constante, ¿eh? Esto va a ser 0,3 al cuadrado. Y la pregunta es, ¿y esto para un tiempo concreto? Creo que era cuando habían pasado 2 segundos, ¿no? Sí, para 2 segundos. Bueno, pues para 2 segundos, esto 0,3, haces la cuenta y te queda este resultado, ¿eh? Vale, no lo he puesto como epsilon igual a, pero sí que he puesto desde luego la V, porque son voltios, insisto. La fuerza electromotriz se mide en voltios, es una diferencia de potencial, ¿eh? Entre los puntos del circuito. Bien. Y cuidado porque ha salido negativo, y esto va a ser relevante luego, ¿vale? A la hora de justificar por qué va en un sentido o en otro la corriente. Pero bueno, de momento calculamos la intensidad con la ley de Ohm, ¿vale? Fijaos que aquí uso la epsilon, aunque normalmente se pone una V, pero bueno, en este contexto la diferencia de potencial la hemos escrito como epsilon, así que de aquí sale la intensidad, se despeja y da esto. Evidentemente, si esto es negativo, pues eso también, porque los ohmios siempre van a ser positivos, ¿vale? Entonces la intensidad son menos 0,18 amperios. Entonces veamos entonces qué sentido tiene el hecho de que sea negativo, en qué sentido va a ir el campo. Pero podemos preguntarnos si el B, perdón, en qué sentido va a ir la corriente. Podemos preguntarnos si el campo B está aumentando o disminuyendo a través de la superficie, porque en el fondo eso nos va a dar una idea de si el flujo aumenta o disminuye. Entonces, una opción es dibujarlo. Ya que sabemos la dependencia, es esta de aquí, ¿no? Esta, bueno, esto es el flujo, pero bueno, esta es la dependencia de B con respecto a dt, podemos ir a un programa gráfico, ¿vale? Poner que nos lo dibuje y vemos que en efecto, a medida que el tiempo avanza, el campo B aumenta. Y de ya, ¿pero que esto es trampa? Porque yo no tengo un programa que me lo dibuja así en el examen. Bueno, eso es cierto, pero también es verdad que si tú ves esta fórmula, debes saber que esto es una parábola. Pues es un t cuadrado y esto es un t a la 1, no hay ni siquiera un término independiente, es una parábola con los cuernos hacia arriba, en el que el segundo término también es positivo. Aquí no hay ninguna duda de cómo se pinta esta gráfica, ¿vale? de matemáticas. Entonces, es creciente siempre y de hecho para t igual a 0 vale 0. Cualquier valor posterior va a ser mayor. Entonces, sabiendo eso, ¿vale? De análisis de funciones, pues uno podría esperar un comportamiento de este estilo. ¿Vale? Bueno, yo lo pongo aquí pues para apoyarme. Si no, podéis calcular cuánto vale el B para t igual a 0, cuánto vale el B para t igual a 2, ¿vale? Y decir también, está creciendo. Con lo cual, en cualquier caso, dado que estamos viendo que el flujo aumenta, a través del circuito, el circuito lo que va a intentar es oponerse a dicho aumento. Es decir, crear un campo B propio, un campo B que se llama inducido, un campo magnético inducido, que sea contrario al aumento de ese campo externo. O sea, que vaya en sentido opuesto. Si habíamos dibujado, bueno, eso es lo que está aquí escrito, ¿vale? Este es el dibujo de antes, lo he vuelto a copiar. Si lo habíamos dibujado así con el campo externo en esta dirección y aumentando, ahora ya sabemos que va a estar aumentando, el campo que nos tenga que crear nuestro circuito va a tener que ser en sentido contrario. Bueno, aquí realmente esta flecha no he conseguido que sean todo paralela a las negras, creo que así está mejor, ¿vale? Así mejor. Entonces, es igual que estos, bueno, o sea, igual no, pero en misma dirección, pero en sentido opuesto. Lo dicho, para oponerse al aumento de flujo a través del circuito rojo. ¿Cómo? Y entonces, saber esto es lo que a uno le permite justificar el sentido de la corriente a través del circuito. Porque entonces ya sí, para que el campo que crea vaya en esta dirección, las flechas tienen que recorrer, la intensidad tiene que recorrer el circuito tal y como marcan las flechas, ¿vale? Regla de la mano derecha para esto, ¿vale? Recorréis el circuito y veréis con vuestra derecha, ¿vale?
esta es la izquierda, pero con esta derecha la recorréis. Me decís que usáis la mano izquierda porque en tecnología no sé qué. Yo aquí en física usad solamente la derecha, ¿vale? No sé exactamente en qué contexto o para qué usáis la mano izquierda, pero esto se hace con la mano derecha, ¿eh? Recorréis la espira y tiene que salir vuestro pulgar en la dirección de la línea verde que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Bien, pues ya está. Ahora, bueno, un último comentario que me preguntaba antes una compañera sobre el sentido de esto. ¿Es horario o es antihorario? Depende. Si tu cabeza está aquí puesta, ¿vale? Si tu cabeza está donde estoy señalando con el cursor y lo miras de frente, esto te va a parecer que es sentido horario. Pero con las mismas, si te hubieses puesto aquí y lo vieses desde este punto, lo verías con el sentido antihorario. Hace falta un poco de visión espacial, pero no es muy complicado, ¿vale? Con lo cual, si vuestro dibujo cuando lo hicisteis eran puntos, esto tendría que haber salido sentido horario, pero si vuestro dibujo eran aspas, porque estabais aquí puesto, tendría que haber salido antihorario. Eso ya depende de cómo lo hayáis pintado. Por eso en perspectiva quizás sea más claro, aunque he puesto un poquito más dibujarlo. Bueno, esto espero que haya quedado claro. Explicado esto, vamos al ejercicio número 2, ¿vale? El ejercicio número 2 es una espira circular situada en el interior del campo magnético, bla, 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 muy parecido, lo que pasa es que ahora la espira es circular, y resulta que el campo externo, que ahora lo he querido pintar así como con aspas, porque me ha apetecido, es constante. O sea, ahora este no va a cambiar, pero estamos en una situación también en la que el flujo sí que cambia. En esta ocasión el motivo del cambio es que la geometría del circuito ha cambiado, se ha hecho más pequeño, ¿vale? Esta es una situación inicial y esta es la situación final, es el mismo circuito antes y después. Iba a decir, bueno, hasta aquí, así va, luego ya vamos al comentario. Entonces, pasamos de una situación en la que había un cierto flujo a otra en la que hay un flujo que uno tiene que saber que es menor, porque la superficie es más pequeña. Entonces, pasan menos líneas de campo a través de esto. Ya está. Exactamente igual que antes, no lo voy a poner aquí, ¿vale? Llegamos a esta fórmula, ¿vale? Entonces, dice aquí, Vale. Esto es cierto para cada instante dado, o sea, en cada instante este es el flujo que pasa a través de este chisme. Sin embargo, a mí no se me está diciendo cómo disminuye esta superficie, ¿vale? No tenemos ninguna regla matemática que nos diga qué dependencia tiene S respecto de T. Si la tuviésemos, podríamos hacerlo exactamente igual que antes, ¿vale? Meterlo y derivar, pero no la tenemos. No obstante, sí que podemos resolver el problema. ¿Cómo? Pues en vez de usar la ley en forma de diferencial, en forma de derivadas, podemos usarlo en forma de intervalos, que es simplemente hacer lo mismo, pero considerando variaciones más grandes de tiempo. En vez de instantes infinitesimales, pues más tiempo. Pero es que nos dicen que esto ocurre en 50 milisegundos, que en 50 milisegundos vas de aquí a aquí. Entonces yo puedo calcular cuál era el flujo aquí, cuál era el flujo aquí, y aplicarlo a esto, y hacer los intervalos estos. Es justo lo que he hecho. Uy, se me ha descolocado esto. Vale, bueno, lo cambio y os lo subo ya bien, ¿eh? No os preocupéis. Vale. A ver, aquí tengo otra cosa puesta que no es lo que es esto. Así. Vale, fijaos. El intervalo, ¿vale? El intervalo, por supuesto, es el flujo final menos el flujo inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, el flujo de 1 era B, en 2, la sección posterior, B por la superficie en 2, el 1 era B por la superficie en 1, factor común, ¿vale? Con la B, los tiempos están ahí sin cambiar, y resulta que la superficie tanto de 2 como de 1 es un círculo, con lo cual es pi r cuadrado, pi factor común, y el r cuadrado, bueno, pues el que corresponde en cada situación, situación 2, situación 1, ¿vale? Y el intervalo de tiempo, ¿vale? Pues considerando que t sub 1 vale 0 y que t sub 2 vale 50 milisegundos, es esto de aquí, ¿vale? Bueno, sustituyo los datos, atención que R sub 2 es más pequeño que R sub 1, ¿vale? Luego este número va a ser más pequeño que este de aquí. Perdonad un momento. Ya estoy con vosotros. Eso. Que sustituís aquí R sub 2 a R sub 1. Cuidado con el menos que ande por ahí, que esto luego afecta al cálculo. Hacéis las cuentas, metéis en la calculadora y tiene que quedaros este valor. Por supuesto positivo, porque este es más grande que este, pero hay un menos por delante, ¿vale? Entonces en esta ocasión nos ha quedado la fuerza electromotriz un número positivo, ¿vale?
calculamos la intensidad igual que antes a través de la ley de Ohm y nos da otro número positivo, ¿vale? Dividido entre la resistencia, 0,3 amperios. Voy a cerrar la puerta. Bueno, me vais a perdonar. A ver, entonces hay aquí 0,3 amperios, ¿vale? Entonces, en cuanto al sentido, vemos que las dos son positivas, lo cual es normal, ¿vale? Lo que tenemos que pensar es cómo está, qué está ocurriendo aquí con la situación. Si esta era la situación inicial que teníamos y esta era la final, vemos que pasamos de un flujo alto, círculo grande, a un flujo pequeño, círculo pequeño, menor cantidad de líneas de campo a través de él. Entonces, para que el campo que genera la corriente a través de esta espira se compense la disminución del flujo a su través, tiene que crear el campo que se esté creando tiene que ir a favor de ese campo externo. ¿Lo veis aquí? A favor del externo. Entonces lo he pintado igual que el que ya había. Ya el que ya había iba para adentro, pues el que yo he creado ahora también va para adentro. Va en verde aquí, ¿vale? Y hacia adentro. Y eso ocurre desde aquí hasta aquí. O sea, desde la situación inicial hasta aquí. Aunque nosotros no sabemos la dependencia que hay de ese... A ver, perdón. Esto está grabando, ¿no? Sí. Perdón. No sabemos qué dependencia tiene S con T, pero sí que sabemos que en todo este tiempo que está pasando se va a estar circulando esa corriente, ¿vale? Para crear este QP externo. Lo dicho, esto es a favor del campo magnético externo, ¿vale? Por contra, antes decíamos en el ejercicio primero, digo que es en contra. Cuando aumenta el flujo a través del circuito, pues lo que intenta hacer es ir en contra de ese campo externo. Cuando disminuye el flujo a través del circuito, intenta ir a favor, intenta pues, como compensar esa pérdida. ¿Vale? Bueno, espero que sí. Nos queda ya por último el ejercicio número 3, ¿vale? A ver, que como digo, no es sería el tema 4, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante y lo vamos a repasar, ¿vale? Es muy interesante sobre todo porque aquí es donde hay que tener las cosas muy claras. Aquí uno demuestra que entiende de qué se le está hablando. Entonces, un alambre de cobre, ¿vale? Situado en el ecuador terrestre, esto hay que saber dibujarlo para empezar. Y paralelamente al ecuador, o sea, ya vamos, este es el planeta Tierra, he querido representarlo así, el ecuador es esta línea así curva, y esto sería un meridiano, ¿vale? Entonces, el ecuador, aquí, el cable aquí, pero el que me haya puesto el cable siguiendo un meridiano, pues lo va a tener mal, porque tiene que ser paralelo al ecuador, luego así, el cable es recto, ¿vale? Sí, ¿vale? O por lo menos recto comparado con el ecuador, pero tienes que pintarlo aquí, ¿vale? Y luego otra cosa que hay que tener claro también es cómo se pinta el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre, como ya vimos, tengo aquí esta imagen que lo voy a hacer grande para que lo veamos mejor, luego la devuelvo a su tamaño normal. El campo magnético va del sur geográfico, de la Antártida, al norte geográfico, al Ártico. ¿Vale? Y es verdad que tiene una forma que realmente no son círculos, son siquiera, bueno, son cortes elípticos. Esto se llama un toroide, ¿vale? Y cuanto más te alejas, menos círculo es, por así decirlo. Pero en estos puntos de aquí, menos círculo, perdón, cuanto más te alejas, más curvo es, más curvo. En estos puntos de aquí, pegados a la superficie, esto es prácticamente una línea recta. O sea, esta línea va paralelo al suelo. Para nosotros, que vivimos pegados a la superficie, esto va pegado al suelo y va apunta hacia arriba, de sur a norte, ¿vale? Bien. Dicho eso, eso es lo que a mí me permite pintar aquí el campo magnético terrestre. De momento ahí está. Pero luego hay que analizar más de las cosas que se dicen en el enunciado. Se nos dice que el cable tiene que flotar. Claro, el cable, si yo lo dejo aquí en el aire, aquí en el ecuador, se cae al suelo. Caer al suelo quiere decir ir hacia el centro de la Tierra. Ojo, que nadie me pinte el peso como una fuerza así, hacia la nada en el espacio. O sea, todo el mundo tiene que tener claro que el centro de la Tierra está aquí y que el peso apunta precisamente hacia allí. Lo he pintado aquí en negro. Este sería el peso que actúa sobre el cable. El que me lo haya pintado así, pues que se lo piense un poco, ¿vale? Porque no hay aquí nada, no hay ningún suelo sobre el cual se apoye la Tierra. O sea, eso yo creo que es evidente. Entonces, claro, para que flote, tiene que haber una fuerza que sea opuesta a ese peso. ¿Qué fuerza? Pues se nos está hablando de una fuerza magnética.
¿Puede una fuerza magnética aparecer y oponerse al peso? Bueno, en las condiciones en las que nos ha dado vamos a estudiarlo. Fijaos que esto es un conductor rectilíneo por el cual pasa una corriente y además hay un campo externo que es el de la Tierra que actúa sobre él. Entonces, ¿con una corriente y un campo magnético aparece fuerza magnética? Sí, gracias a esta ecuación de aquí. Con esta ecuación saldrá una fuerza magnética. Pregunta, ¿será esta fuerza magnética? Bueno, vamos a verlo. Sobre este conductor, el vector L, realmente lo que es un vector de longitud y lo que hace es sigue la dirección, el sentido que marca la corriente. O sea, si la corriente va de oeste hacia este, el vector L apuntará para allá. Mientras que si va de este a oeste, apuntará para allá. Entonces, ¿da lugar esto a una fuerza magnética? Sí, porque forman 90 grados. 90 grados, seno de 90, 1, bien. Si aplicamos la regla de la mano derecha sobre el vector L y vamos hacia el B, fijaos, así, la fuerza magnética resultante sería dirigida hacia el centro de la Tierra, con lo cual no flotaría. Si eso fuese así, esto apuntaría para allá y caería con más fuerza hacia el centro de la Tierra, ¿vale? O sea, la corriente no puede ir de este a oeste. Y si va de oeste a este, si va de oeste a este, si L apunta para allá, el producto vectorial de L a B nos daría una fuerza como la que está aquí pintada, azul, que sí puede ser opuesta, o sea, basta que sea suficientemente larga como para oponerse al peso, ¿vale? Fijaos que he razonado todo esto sin hacer ni un número, o sea, solamente con el dibujo, solamente con el enunciado y habiendo puesto los vectores convenientemente. Bueno, aquí faltaría poner la P de peso, aquí la F sub M de fuerza magnética, bueno, pero no quiero ensuciar demasiado esto, ¿vale? Pero ya con eso está explicando muchísimo. Es más, has explicado en qué sentido va a ir la corriente. Ya sabemos que va a ir de oeste hacia este, sin haber hecho números, que no es poco. Entonces ahora vamos a ver la condición de que no se caiga, de que sean iguales el peso y la fuerza magnética. Peso y la fuerza magnética. Para que valgan lo mismo, hacemos las cuentas, mg y lp, ¿vale? Y despejamos lo que se nos pregunta la intensidad. Y es verdad que yo no decía ni la masa del cable ni la longitud del cable, pero no hace falta, porque os digo que la relación entre ambas, m entre l, lambda, vale 8 gramos por metro, creo que era, ¿vale? Eso se llama densidad lineal, ¿vale? Es verdad que no es una densidad volumétrica, pero es otro tipo de densidad. Es un parámetro, 8 gramos por metro. Metéis aquí los datos, cuidado, que son 8 gramos, hay que ponerlo en kilogramos, 8 por 10 a la menos 3, para que esto en metros segundo cuadrado y esto en Tesla, el resultado sean amperios. Si no hacéis eso, no os va a dar el número final que tengo yo aquí, que son 1568 amperios. Y ojo que aquí el signo de la intensidad es arbitrario, o sea, si yo hubiese tomado el L en el otro sentido, me habría dado también positivo. O sea, aquí la I no va a ser ni positiva ni negativa, lo que tú tienes que decir es que va de oeste a este. Luego ya dependerá de para ti dónde esté el más, dónde esté el menos, ¿vale? Luego eso lo orientas tú a como te apetezca, ¿vale? Pues bueno, así de oeste a este. Bueno, pues espero que os haya quedado claro, ¿vale? Os lo podéis bajar este documento para leerlo tranquilamente. Y otra cosa, mañana sí que me gustaría hacer una sesión en directo con todos vosotros o con todos los que os conectéis de vosotros, ¿vale? Con las dudas que tengáis. Entonces no os voy a mandar tarea. A ver, no os voy a mandar tarea concreta. Lo que sí que os voy a mandar es que cojáis los exámenes de selectividad que están ahí puestos en la página y que os bajéis uno, ¿vale? Uno que no hayamos hecho, que cojáis el ejercicio de inducción electromagnética y que lo intentéis resolver. ¿Vale? A ver, creo que sería práctico que os pongáis de acuerdo entre vosotros para coger 2, 3 como mucho, ¿vale? Ejercicios diferentes, para que me podáis preguntar aquí las dudas. Primero, para que los intentéis resolver y si tenéis dudas, pues igual entre vosotros os las apañáis, bien, genial. Hombre, si todos hacéis el mismo, pues no va a ser igual de entretenido, ¿vale? O igual de rico. Pero yo lo que quiero es que luego vengáis aquí con las dudas que os hayan surgido para hacerlos yo con vosotros y bueno, pues eso, ¿vale? Es más, si me queréis escribir antes durante el día de hoy por la tarde o algo así diciendo, oye, el que yo he intentado es este, pues así incluso me lo puedo preparar yo antes, algo por escrito, porque si no igual se hace un poco lento, entonces lo pongo aquí y demás.
Pero bueno, pues eso, esa es la tarea para mañana, que elijáis un ejercicio de los de selectividad de inducción electromagnética y que lo intentéis hacer, ¿vale? Y que el viernes, pues por favor, os conectéis y me preguntéis las dudas. Bueno chicos, pues nada, un placer y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.